hermanos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este viernes 13 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Sabemos que la senadora Julieta Ramírez, pues obviamente brinda su espacio, su tiempo, pues obviamente en esta mesa de debate en donde se enfrenta el día de ayer, cada jueves, con Damián Cepeda y también Gibran Ramírez. En esta ocasión, para cerrar el año, hablan de lo que según ellos fue los peores acontecimientos que pesaron en México. Digo peores para la oposición. Y obviamente del otro lado de la moneda, pues lo mejor es para Morena y aliados. ¿Qué fue simplemente lo que trató de lloriquear Damián Cepeda con Leo Zuckerman? El hecho de que uno les dolió mucho la paliza que recibieron en las urnas, pero le dolió aún más, y según palabras de Damián Cepeda, de manera cobarde, la decisión que tomó el INE, según de aprobar esta sobrerepresentación, pero son, y lo digo con todo respeto, miserables, cínicos e hipócritas, que se utilizaron las mismas reglas que ellos habían utilizado. Pero como no les convenía, después de la apabullante derrota, decían que debería ahora sí de interpretarse de diferente manera, porque era una sobrerepresentación abismal. Cínicos. Cuando les convenía eran aplausos y no decían nada. Ahora que simplemente en las urnas le dieron una reverenda arrastrada, y eso implicaba tener mayoría absoluta, ahora sí les dolió. No, y eso que ni hablemos de cómo se les fueron bajando senadores tras senadores, tanto del PAN como del PRI. Pero eso ya fue historia pasada. Cómo se lo refrescó Julieta Ramírez y volvió a dejar llorando en la mesa a Damián Cepeda. Escuchen ustedes y disfrútenlo, por supuesto, para que cierre bien el año. ¿Qué, digamos, destacarías de este año, pesadito que estuvo este año en México en particular? Para mí el suceso que marcó este año es sin duda la elección, pero no en sí mismo, sino las consecuencias que ha tenido la elección. Por un lado, en términos positivos, la primera ocasión que en México es gobernado por una mujer, lo cual yo resalto, me parece positivo para el país. Pero en lo que me quiero centrar y por lo que digo que es lo que marcó fue en las consecuencias, lo que derivó. Me parece que a raíz de esa elección y el resultado que fue en el legislativo, 54% para Morena y sus aliados y 46% para otras opciones, después una decisión desde mi punto de vista indebida y cobarde del INE y del Tribunal Electoral otorgó al partido en el gobierno con ese 54% de los votos 2/3 partes en la Cámara de Diputados. Eso sumado a un acto, en mi opinión, corrupto. Y lo digo corrupto porque creo que cuando el gobierno usa políticamente la justicia para doblar y lograr unos votos, lo es. Y cuando alguien se deja que le hagan eso, también lo es. Bueno, podemos escoger distintas palabras. Eso configura 2/3 partes para el partido en el poder y a partir de ahí se han venido tomando decisiones, algunas positivas, pero la gran mayoría en mi punto de vista negativa. Yo resalto dos. La más grave, la reforma al Poder Judicial, que sin duda, lo he dicho muchísimas veces aquí, claro que tiene que mejorar el sistema de justicia, pero me parece que esta reforma acaba con cualquier tipo de división de poderes y subordina al Poder Judicial hacia quien está gobernando hoy. Es un desastre lo que estamos viendo de cara a la elección y me parece que va a haber políticos metidos de jueces en lugar de personas preparadas que impartan justicia. Para nada soy defensor del status quo, necesitaba una reforma de fondo del sistema de justicia, pero no esta. Eso por un lado. Y por otro lado, dentro de las muchas desapariciones de órganos y demás, a mí el que me parece más delicado, que derivó de este hecho, la elección y la decisión de darles 2/3 partes, es la desaparición del órgano que protege la transparencia y los datos personales en México. ¿Por qué? Me parece un retroceso, porque regresa a los tiempos de antes, del antiguo PRI, donde no conocíamos nada de cómo se gastaban el dinero y es donde se dieron los mayores abusos en México. Entonces hoy tener a un gobierno ahora de Morena que se va a autorregular y va a decir esto sí te lo hago público y esto no, me parece que va a generar muchísima más corrupción. Julieta Ramírez. Bueno, en primer lugar creo que el 2024
marca el cierre histórico del sexenio del presidente López Obrador. Luego llega la doctora Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer que llega a gobernar nuestra nación, a dirigir los destinos de la nación, lo cual es muy resaltado también a nivel internacional porque viene acompañado también de casi una paridad total en los congresos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y es una victoria contundente, se gana el 60% del voto popular y se gana casi el 80% de los espacios de mayoría en el Congreso. Finalmente, la repartición de los curules se da conforme a las reglas que el mismo PRIAN dejó, con la mismita fórmula, lo cual nos dio todo el respaldo del pueblo de México para que pudiéramos llevar a cabo las reformas más importantes que teníamos desde el febrero de este mismo año. Y en el Congreso ahora mismo estamos viendo un proceso constituyente en donde recuperamos el sentido social de nuestra Constitución y además logrado con la voluntad y el apoyo de las y los mexicanos, que es lo más importante. Andrés Manuel deja las bases para el crecimiento de México y Claudia Sheinbaum seguro las va a potenciar con una misma ruta que ya es una ruta nacional, es una ruta de país, ya independiente incluso a quien gobierne. Es un ejemplo, un modelo de nación, ya el humanismo mexicano que exporta ahora también ya dos modelos. El modelo de la economía moral, donde en medio de una crisis global entre enfrentamientos, el Estado mexicano ha logrado mantenerse frente a la crisis gracias a estas condiciones que deja el presidente López Obrador, que son apoyo a la economía popular, fortalecimiento del mercado interno, los programas sociales, la captación de inversión extranjera en nuestro país. México se considera ya el primer socio comercial de los Estados Unidos mexicanos. Y ahora, pues, viene también un proceso interesante donde aquí al cierre de año la presidenta Claudia Sheinbaum es vista como una líder mundial, de las 25 mujeres más influyentes, la cuarta persona más poderosa del mundo, dentro de los rankings de las personas más destacadas del Time, pero esto tiene mucho que ver por su respuesta firme y contundente ante las amenazas de Trump. Empezaremos un año sin error de diciembre, sin gasolinazos, con estabilidad económica y con aumento al salario mínimo. Muy bien, vamos a darle una segunda ronda a México y dejamos una tercera ronda, si les parece, para el mundo. Entonces, adelante, Damián. Me sonreí porque me acuerdo cuando criticaban al entonces presidente Peña, que salía en la portada con la banda presidencial y lo premiaban, ¿no? Estas revistas internacionales, y hoy es el ejemplo. Pero cómo cambia la vida, ¿verdad? No, pero bueno, son sí. varias. Está muy bien, está muy bien. Ante las amenazas de Trump. La verdad de las cosas es que hay como si viéramos en dos realidades. Una, la narrativa de Morena y el gobierno, y otra, la que los datos de verdad dicen. El sexenio de López Obrador fue el sexenio de menor crecimiento desde hace 36 años. Y estos son datos públicos. Creó un poco más de la mitad de empleos nada más que su sexenio inmediato anterior. Dejó más endeudado que nunca al país. Hizo muy bien, yo trato siempre de ser balanceado, muy bien. Lo de programas sociales, sacó a 5 millones de mexicanos de la pobreza, según el Coneval, que es la medición más seria que tenemos, pero abandonaron el resto de las obligaciones del Estado. Y eso es para mí lo que marca este 2024. O sea, también, además de la elección de estas mayorías destructoras, sino el contraste entre el discurso y la realidad. La verdad es que hay 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud. Ese es un dato del Coneval, no es inventado, es una realidad. La verdad es que hay 25 millones de mexicanos que tienen rezago educativo en México. La verdad es que en el sexenio anterior fallecieron más de 200,000 mexicanos en manos del crimen, ¿no? Homicidios dolosos. Y hoy la tendencia es igual. En materia de empleo, por ejemplo, estos 2 primeros meses son menores si te lo comparas en unos cuantos meses para atrás, hay un solo mes que lo supera. Pues, dices tú, ¿de quién están hablando? Me parece a mí que hace falta llevar al país a otro nivel. Yo quisiera que en enero empezara finalmente el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo digo respetuosamente. ¿No ha empezado? No creo. No porque ella no esté gobernando, yo no creo que ella está gobernando. Pero se han dedicado a concluir la agenda del pasado sexenio. A eso se han dedicado. Y no ha podido poner sus prioridades en la mesa, salvo la beca de secundaria, que ni siquiera la pudo hacer completa en toda la primaria porque no le alcanza el dinero por la herencia que le dejaron. Yo ya quiero ver a quien fue electa, una persona distinta a quien estaba gobernando antes, que tome decisiones como lo que es una científica, basada en resultados, y que no esté rodeada de estos tiburones que vienen del pasado y que simplemente se pintaron de color morena. Muy bien. La parte de México, para dar una última ronda sobre el mundo. Muy bien, en México es inevitable hablar de lo trascendente que ha sido la reforma del Poder Judicial, que sin duda fue un reclamo popular que hemos estado tratando de encauzar, donde en primer lugar se viene a partir del 2022, la posibilidad que exista la reforma casi a partir del 2021 y desde el principio del sexenio, y finalmente fue la principal
petición y también básicamente la principal contenido de nuestra campaña durante todo el 2024. En las calles lo que la gente solicitaba enormemente era ¿para cuándo la reforma al Poder Judicial? Entonces, a mí me lo dijeron en todos los mercados en los que me parece, ¿cierto? Entonces, en gran medida, la gente estaba esperando la reforma, tenía conciencia de la reforma, se lleva a cabo la reforma, se ha logrado y está avanzando la reforma. Justo el día de ayer en la mesa directiva platicábamos del Senado, platicábamos que había algunos jueces, magistrados que se habían arrepentido de manifestar su declinación a participar en el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros el próximo año. Y a partir de un acuerdo que se hizo, pues jurídicamente se les venció el plazo, pero a partir de un acuerdo que se hizo se les permitió que si sí desean participar, que participen. Así ¿Eso es. cuándo tomaron esa decisión? El día de ayer y antes se estuvo revisando, entonces pues está tratando de darle apertura a quienes sí quieran participar, pues que conserven ese derecho. La reforma al Poder Judicial ya empieza a ser un modelo que se está observando desde el exterior y hay países que empiezan a replantearse también la crisis del Poder Judicial, porque no es solo en México, en todo el mundo el tema del Poder Judicial y el acceso a la justicia está siendo un reclamo muy importante. Incluso en Estados Unidos ya se ha manifestado seriamente que pues, los tribunales deberían atender de manera más asertiva las necesidades de la gente. Esta reforma del Poder Judicial, por supuesto, ustedes saben que nosotros estamos convencidos que esta es una buena reforma. El tiempo finalmente juzgará las circunstancias y el próximo año pues hay una gran expectativa sobre la implementación de la reforma. Y todo esto que auguraron que sería terrible y que no avanzaría, pues finalmente está en camino la reforma del Poder Judicial y en el 2025 tendremos elecciones, lo cual también implicará un reto en todos los sentidos. Pues así simplemente aplaca los lloriqueos de Damián Cepeda, nuevamente la senadora Julieta Ramírez, porque pues nosotros simplemente no nos vamos a cansar de disfrutar lo votado y ver simplemente cómo le dolió a toda esta oposición ver una realidad que ya se venía pintando. No se les engañó, se les dijo toda la verdad de que ese 2 de junio simplemente la ciudadanía les iba a dar un golpe de realidad y vaya que se los dio, vaya que lo vivimos todos y vaya que es algo que no van a poder superar. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.